Bendito Dios, Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tu mano. Te rogamos no veas todas aquellas faltas que tenemos delante de ti y que nos ayudes para poder cambiar, Señor, nuestra vida, para poder modelarla de acuerdo a lo que tú nos aconsejas. Sabemos que todo lo que se desprende de ti y que lo comunicas para el hombre son cosas buenas, son consejos que nos ayudan a vivir mejor, que nos ayudan a disfrutar esta vida que tú nos has dado. Te rogamos que tú nos hagas entendidos y que también nos hagas humildes para poder dejar todo aquello que no nos permite agradarte. Te rogamos nos ayudes en la meditación de tu palabra y nos permitas ser edificados en esta tarde. Todo te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar y como siempre vamos a dar el título de el tema que vamos a ver en esta noche. El tema que vamos a tratar en esta noche se titula La invocación de Dios y la fe. Si alguien quiere tomar nota, lo voy a repetir: la invocación de Dios y la fe. Ese es el tema que vamos a tratar y a meditar en esta noche. Es un tema muy bonito y vamos a aprender mucho de él. Así es que vamos primeramente al libro de los Salmos, 141, versículo 4. Voy a poner la cita en la pantalla. Dijimos Salmo 141, versículo 4. Aquí está. Espero que ya lo estemos viendo todos. Voy a darle lectura. Salmo 141, versículo 4. Dice así. Es un tema muy bonito, hermanos, que vamos a ver. Dice: no dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Este pasaje nos habla de alguien que está solicitando que su corazón no se incline a cosas malas. Ya hemos en otras sesiones hemos visto cuál es la diferencia o la definición entre de lo malo, de la malicia, de la maldad, y entonces ya podemos entender a qué se refiere cuando dice que no dejes se incline mi corazón a cosa mala. Lo malo dijimos a lo bueno, y lo bueno dijimos que en la misma Biblia nos dice que bueno es Dios. Entonces este pasaje es una solicitud que está haciendo alguien. ¿A quién se le está solicitando? Dice el versículo 1. Jehová, voy a ponerlo. Dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Entonces al que se le pide es a Dios. Aquí a Dios en esta versión de las Escrituras, se le llama Jehová. Y dice: escucha mi voz cuando te invocare. Y vamos a empezar definiendo qué es la palabra invocar.
porque el tema, dijimos, el tema es la invocación de Dios y la fe. Entonces es muy importante que entendamos qué es invocar, y este pasaje lo menciona. La palabra invocar quiere decir llamar, porque viene de una raíz que es vocare. La palabra vocare, o esta raíz, quiere decir llamar, llamar a alguien. Invocar quiere decir llamar a alguien, a un ser superior. En este caso es a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que alguien invocó a Dios, le está llamando. Y dice el versículo número 2. Versículo 2 de Salmo 141. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vamos a definir lo que significa la palabra oración. La palabra oración viene de una raíz que es orare, que significa hablar o decir. También es sinónimo de súplica, de ruego o de plegaria. Entonces este salmo nos va a hablar de alguien que está llamando a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra invocar. Cuando nosotros invocamos a Dios, pues hacemos uso de la oración. Y la oración es ese medio por el cual nosotros entramos en comunicación con Dios y le llamamos, le llamamos. Y aquí el que escribió el Salmo 141, en el versículo 4, pues le pide a Dios, no dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías. Muy bien, entonces la palabra invocar, decíamos, quiere decir llamar. ¿Desde cuándo el hombre llama a Dios? ¿Y será que llamar es como que tenga que hacernos caso en ese momento, así como cuando nosotros llamamos a uno de nuestros hijos? No. Vamos a darnos cuenta que la palabra invocar tiene cosas muy especiales y que llamar a Dios se debe de hacer de una manera muy especial. Si no, podemos nosotros caer en una falta de respeto hacia Él. Debemos de saber en qué condición llamarle y cómo llamarle. Entonces, pues vamos a estudiar un poquito acerca de esto y vamos a ver qué tiene esto que ver con la fe. Dice Génesis capítulo 4, versículo 26. Génesis 4, 26 dice de esta manera. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. La primera pareja que Dios formó, Adán y Eva, tuvieron dos hijos. El primogénito fue Caín. El segundo hijo fue Abel. Pero el primogénito, por envidia, mató al segundo hijo. Es decir, mató a Abel. Como esta eh, simiente, la de Abel, pues ya había desaparecido, o sea, ya no iba a levantarse alguien más después de él. Entonces, dice el versículo 25, lo voy a poner en la, en la pantalla, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha suscitado otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. En realidad, la palabra Set quiere decir sustitución. Entonces, este personaje, este hombre llamado Set, dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos.
ya vendría siendo Enós, nieto de Adán y Eva. Entonces, dice aquí, los hombres comenzaron, en esta versión Reina Valera 1900, revisión 1909, dice, comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Pero en otras versiones que hacen referencia a la palabra invocar, dice, comenzaron a llamar, no a llamarse, a llamar el nombre de Jehová, porque la palabra en hebreo es invocar. Entonces vemos que desde un principio de la formación de la tierra, los hombres pues tenían necesidad de comunicarse con Dios, de llamarlo. En un inicio, dice el libro de Génesis 12, versículo 8, Génesis capítulo 12, versículo 8, vemos el caso de Abraham. Y alguien dirá, pero si ya sabemos dónde llamar a Dios, dónde invocarlo, pues para eso están las iglesias. Cuando no había iglesias en el mundo, entonces los hombres no llamaban a Dios, no se comunicaban con Él. ¿Dónde lo hacían? ¿O qué características tenía esta llamada o comunicación con Él? Dice Génesis 12, versículo 8. Y pasóse de allí a un monte al oriente. ¿Quién se pasó? Abraham. Dice al oriente de Betel y tendió su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí otra ciudad al oriente y edificó allí altar a Jehová, dice, e invocó el nombre de Jehová. Entonces Abraham era un hombre que hacía, aquí nos dice que construyó un altar y en ese lugar donde adoró a Dios, él invocó a Dios, es decir, le llamó. Y podemos decir o hacernos la pregunta, entonces, ¿en cualquier lugar yo puedo llamar a Dios? Desde cualquier lugar, en cualquier momento, Él está disponible. ¿O cómo se hace esto de invocar a Dios? Vamos a ver que la misma Biblia nos diga cómo hacerlo. Génesis capítulo 21, este mismo libro, vamos a Génesis 21, dice el versículo 33. Y plantó, Génesis 21, 33, aquí está, ya se los pongo en la pantalla. Y plantó Abraham un bosque en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Fíjense que ahora resulta que lo llama desde otro lugar llamado Berseba. Nosotros en la actualidad, cuando nos comunicamos o queremos comunicarnos con una persona que extrañamos o que necesitamos decirle algo, pues ya por los medios que tenemos lo hacemos desde cualquier lugar, con un teléfono. Ya en la actualidad, pues en su mayoría las personas cuentan con un teléfono portátil y se puede hacer uso de él desde cualquier lugar. Eh, bueno, quizá alguien dirá, no desde todos, pero en la mayoría de los lugares, pues tenemos acceso a comunicarnos con otros. Pero con Dios, ¿cómo es? En un principio ya dijimos, Abraham primeramente hacía un altar en algún lugar, generalmente era un lugar donde Dios se le manifestaba, ahí lo adoraba y lo llamaba. La palabra invocar quiere decir llamarle. ¿Y cómo alguien llama a Dios? Pues haciendo uso de la oración. Entonces Abraham pues oraba a Dios y dice aquí que le llamó desde este lugar que se llama Berseba. Berseba quiere decir, ese nombre quiere decir de, pozo de las 7, que la palabra Seba quiere decir 7. Este lugar fue donde Abraham hizo un pacto y
para hacer ese pacto utilizó 7 corderas. Por eso se llama ese lugar Beerseba. Ese lugar tan especial en donde Abraham plantó un bosque, dice que ahí oró a Dios, es decir, lo invocó. Y antes Dios, ¿cómo se comunicaba con el hombre? Una cosa es que yo le llame a Dios y otra cosa es que Dios me conteste o me hable a mí, ¿verdad? Son cosas diferentes. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué nos dice al respecto? Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Es decir, Dios entablaba una conversación con el hombre. Adán no era un bebé. Adán fue formado ya adulto. Y Dios aquí se ve que hace uso de la palabra, y se menciona aquí que le dijo al hombre de todo árbol del huerto comerás, de tal manera que la comunicación entre Dios y el hombre en un inicio, pues era por medio del uso de la palabra. Dice el capítulo 3, versículo, Génesis 3, versículo 9. Dice así: y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí ya se los puse, perdón, no se los había puesto en la pantalla. Ya se los puse. Entonces Dios tenía una comunicación abierta con el hombre, lo llamaba y el hombre pues le respondía. Dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Entonces se ve que Dios utilizaba la palabra, se comunicaba con el hombre a su vez le contestaba, y pues había comunicación entre Dios y su creación, que era el hombre, o que es el hombre más bien. Pero esto con el tiempo se fue haciendo menos frecuente. Y dice el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Génesis 17, 1. Aunque Dios no hablaba con todos, sí hubo algunos hombres con los cuales él habló. Y dice el versículo 1, y siendo Abraham de 99 años, apareciósele Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Dios, pues, le decía al hombre, no a todos, pero a los que él veía su corazón recto y se comunicaba con ellos. Pero el hombre, aunque Dios no se comunique con el hombre ha tenido necesidad de pedirle ayuda a alguien que sea superior a él. Hay ocasiones en que el hombre no cree en Dios, pero aún así hay algo dentro de él que cuando está en una situación de angustia, de peligro, pues pide ayuda, y pide ayuda a alguien superior, aunque muchas veces no conozca a ese ser superior, le pide ayuda. Dice segunda de Samuel, capítulo 22, versículo, perdón, sí, 22, versículo 7. Dice así, segunda de Samuel 22, 7. Este pasaje nos hace ver ir a ayuda de alguien superior, y para eso pues tenemos que llamarlo. Segunda de Samuel 22, versículo 7 dice, tuve angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, llegó mi clamor a sus oídos. Este que escribe el libro de Samuel, o esto que se está narrando,
no es de alguien que no conozca a Dios, es de alguien que sí conoce a Dios. Y reconoce que cuando él está en una situación de angustia, de tribulación, pues clamó a Dios y dice que Dios oyó desde su templo. Para que Dios escuche al hombre, dice el Salmo 17, perdón, Salmo 17, versículo 6. Dice así, estamos hablando de la invocación a Dios y su relación con la fe. Salmo capítulo 17 dice en su versículo 5, perdón, versículo 6 que les puse ya en la pantalla. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Entonces, cuando alguien llama a Dios para pedirle algo, pues utiliza el hablar, utiliza palabras. A esto, cuando alguien le invoca a Dios, le llama a Dios y se pone a decirle cosas, se le llama oración. Es decir, cuando alguien está comunicándose con Dios, decimos que esa persona está orando. Y estas palabras que salen de su boca, en el libro de Salmos, que empezamos leyendo, Salmo 141, decía que esas palabras subirían como un incienso, como un perfume. Cuando alguien quema un incienso, pues se ve el humo que sale del incienso, del perfume, y ese humo como sube. ¿Por qué decimos que las oraciones de los hombres suben a Dios? Pues porque Dios está en el cielo. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, Segunda de Crónicas 6, se los voy a poner ahorita en la pantalla, versículo 35. Espero que ya lo estén viendo. Dice así, Segunda de Crónicas 6:35. Tú oirás, y aquí el pasaje anterior nos decía, tú oirás, mi voz llegue hasta donde está tu templo. Y aquí dice, en Segunda de Crónicas 6:35, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su derecho. Cualquiera diría, ¿por qué en los cielos? Dice el versículo 39, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Ahí se me olvidó ponérselos. Aquí está. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Entonces, cuando alguien llama a Dios y le empieza a pedir cosas, porque pues, generalmente los pasajes que hemos leído es de que el hombre se comunica con él cuando tiene necesidad y le pide ayuda, entonces estas palabras que salen de nuestra boca viajan, ¿sí? hasta, eh, hasta el cielo. Y alguien empezará a pensar, ¿cómo es posible? Si yo hablo, aunque grite, seguro llegar a unos 10 metros, 15 metros. ¿Cómo es que cuando yo llamo a Dios o lo invoco, mi voz pues dice que viaja a los cielos y Dios la escucha? Entonces, no estamos hablando de que el sonido viaje hasta donde Dios está. ¿Qué es lo que viaja? ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Eh? Por eso este tema es muy importante, ¿sí? Dice el Salmo 102, vamos al Salmo 102, Salmo 102, versículo 1.
a leerlo. Dice así, Salmo 102, versículo 1. Bueno, dice aquí, lo que le estoy proyectando, trae el encabezado de lo que dice el Salmo en las Biblias. Oración del pobre, cuando estuviera angustiado y delante de Jehová, derramare su lamento. Esto en realidad no es algo que sea parte de la Biblia, es un título que alguien colocó para haciendo referencia a lo que se va a encontrar en este salmo. Realmente la narración empieza desde donde dice Jehová, oye mi oración y venga mi clamor a ti. No escondas, versículo 2, de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Esto de inclina a mí tu oído, no imaginemos que Dios tiene unos oídos como nosotros. ¿Sí? Es una forma de hablar para que entendamos que Dios va a escuchar lo que nosotros le tengamos que decir. Podemos decirlo sin mencionar palabras, decirlo con nuestro pensamiento y Él lo va a escuchar. Es decir, Dios escucha los pensamientos. Ahorita vamos a ver un caso. Solamente uno necesita dirigir sus pensamientos a Él, llamándolo. Y con eso basta para que Él escuche. Y aquí vemos, dice, escucha mi oración y llegue mi clamor. Un clamor, algunos si lo vemos en un diccionario, pues alguien pensará que clamor es una voz fuerte, es un grito. No, clamor también se le llama a decir algo mostrando angustia, mostrando dolor, mostrando hasta cierto punto una desesperación por la condición en que se está pasando. Vamos a ver un caso en donde Dios escucha los pensamientos, de tal manera que alguien cuando ore puede hacerlo en voz fuerte, o puede hacerlo dentro de él en silencio, pero sus pensamientos los está escuchando Dios. Dice Primera de Samuel, versículo 1, capítulo 1, perdón, Primera de Samuel 1, versículo 10. Vamos a ver este caso. Es el caso de una mujer que estaba solicitándole a Dios un hijo, o un varón, y dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Versículo 12. Y fue que como ella orara largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, mas Ana, dice, hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, es decir, y su voz no se oía, y túvola, el que la veía, dice que la tuvo por borracha, aunque en realidad lo que estaba haciendo ella, dice el versículo número 15, vamos a ver qué le contestó. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces, cuando alguien ora, sus pensamientos, sus sentimientos, su sentir, lo que está él sintiendo, lo expresa a Dios. Eso es lo que quiere decir derramar el alma. El alma son los sentimientos de la persona. Entonces, cuando alguien expresa sus sentimientos hacia Dios, le está derramando su alma. Y esto puede ser en voz fuerte o puede ser en silencio.
Y aquí ella, eh, pues pidiéndole a Dios ayuda, dice que se le salieron sus lágrimas. Cuando alguien tiene una necesidad muy grande, su corazón, en la Biblia dice que se conmueve. Entonces es a veces normal que cuando alguien invoca a Dios y le empieza a contar lo que le está pasando, sus sentimientos se conmueven, y dice el Salmo capítulo 55, Salmo 55, versículo 2, dice así: estate atento y respóndeme, clamo en mi oración, dice, y en nuestra versión dice, y levanto el grito, pero en realidad lo que trata aquí de decir es que hay una, puede haber un llanto, puede haber una voz que exprese lo que estamos sintiendo, nos estamos conmoviendo, ¿sí? Cuando nosotros oramos a Dios y lloramos por alguna situación que tenemos y se lo decimos, pues es normal, nos estamos comunicando con Él. Hay otro caso en el libro de Segunda de Reyes 20, versículo 5. Segunda de Reyes 20, versículo 5. Mm, aquí está. Segunda de Reyes 25. Dice: vuelve y di a Ezechías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Este rey Ezechías dirige a Dios una oración. Él tenía una enfermedad de la cual se le había dicho que iba a morir, entonces se dirige a Dios, le cuenta su angustia y llora. Entonces, cuando alguien se comunica con Dios y le expresa una necesidad, pues es normal que llore la persona. Dice en el libro de Segunda de, Primera de Reyes, vamos a leer este pasaje primero. Primera de Reyes, capítulo 8, dice el versículo 30. Primera de Reyes 8:30. Dice así: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oraren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos, que oigas y perdones. Hay ocasiones en que lo que vamos a solicitar a Dios es que Él nos disculpe por haberlo ofendido, por haber faltado algunas de las cosas que Él ordena que no se deben de hacer. Por ejemplo, Dios ordena eh, no matar. Si alguien llegara a cometer esta falta, pues se puede dirigir a Dios y puede pedirle perdón. Y esto generalmente, bueno, aunque lo vamos a ver más adelante, lo podemos hacer en una oración cuando, cuando nosotros nos bautizamos. Pero ahorita lo que estoy mencionando es que la forma de comunicarse del hombre con Dios es por medio de la oración. Y en la Biblia a esto se le llama invocar a Dios. Cuando alguien se dirige a Dios y lo llama para solicitar su ayuda, entonces se dice que lo está invocando, ¿sí? Lo está llamando. Dice el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Lucas 5:12, que Cristo Jesús se comunicaba con Dios. Y en esta comunicación que tenía con Él, pues Él hacía apartándose. Lucas capítulo 5 es el versículo 16.
Dice así, Lucas 5:16. Discúlpeme porque tengo que poner el texto y buscarlo luego en mi Biblia, y a veces me tarda un poquito. Dice así, Lucas 5:16. Mas él se apartaba a los desiertos, dice, y oraba. Entonces la oración, hay ocasiones, ya leímos un pasaje en donde en el tiempo del rey Salomón la oración se practicaba en el templo. Y decía el rey Salomón, bueno, cuando el pueblo ore aquí, pues tú lo escuches en el lugar de tu morada. Por eso al templo se le llama casa de oración, porque ahí iba el pueblo y desde ahí dirigía sus oraciones a Dios. Pero las oraciones, ya vimos en un principio, cuando no había templo, cuando no había iglesias, ¿no? Lugares de reunión, entonces las personas, los hombres, invocaban el nombre de Dios adorándolo. Y en el libro de Lucas, capítulo 5, que estamos leyendo, versículo 16, Cristo Jesús dice que se apartaba para buscar una privacidad y orar a Dios. Nosotros también es importante que encontremos el lugar apropiado para dirigir nuestras plegarias. Cristo Jesús aconsejó que cuando alguien orara, pues se encerrara en su cámara y que se dirigiera a Dios sin que los otros hombres tuvieran que verlo, porque había algunos en el tiempo de Cristo que oraban a Dios para que los otros hombres oyeran lo que según estos hombres comunicaban a Dios, y había cosas que le decían, por ejemplo, algunos fariseos decían que al comunicarse con Dios decían en voz alta, pues Señor, yo no soy pecador como todos los demás que me rodean. O sea, lo único que querían era exhibirse delante de los demás y tener una apariencia. Cristo Jesús dice, no, cuando ores, busca un lugar aparte, dobla tu rodilla y comunícate con Dios. Pero cuando nosotros invocamos a Dios, y aquí es donde viene la otra parte de nuestro tema, dice el Salmo capítulo 37, ¿cómo debemos de hacerlo? Pues vamos al Salmo capítulo 37. La oración, hay casos en la Biblia en donde se puede hacer parado, se puede hacer hincado, también hay pues ejemplos donde se puede hacer sentado, eh, pero pues generalmente los que oraban doblaban su rodilla. Vamos a este salmo porque no nos va a hablar de la posición en que se ora este salmo, nos va a hablar de otro concepto. Dice el Salmo 37:5 de esta manera. Y esto es lo que tiene que ver con nuestro tema. Recuerden que nuestro tema es la invocación a Dios y su relación, bueno, más bien, y la fe. Salmo 37 dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y espera en él, dice, y él hará. ¿A qué se refiere esto de esperar en él? ¿Qué es esperar en él? En otras versiones, quien tenga otra versión, no dice espere en él, dice confíe en él. Entonces, cuando nosotros pedimos algo a Dios, tenemos que confiar en él. Es lo mismo que decir esperar en él. Tenemos que confiar en él. ¿Y para qué es necesario confiar en Dios? Dice Mateo, capítulo 21. Mateo, ¿será que esto de la confianza en Dios es algo para él o para mí? Dice Mateo 21, versículo 22. Mateo 21, 22. Quiero antes de leer este pasaje que vayamos viendo las cosas que hemos aprendido. Invocar en la Biblia
es lo mismo que hacer oración. Invocar a Dios es hacer una oración dirigida a Dios. También hemos visto que se puede hacer en cualquier lugar que tenga ciertas características. Tampoco se trata de que nos vayamos, por ejemplo, a una discoteca y desde ahí tratemos de llamar a Dios. Pues vamos a ver que la discoteca no tiene las condiciones que yo necesito para concentrarme y hablar con Él. También podemos entender que Dios va a escuchar no el sonido de nuestra voz que emitimos, sino los pensamientos que estamos dirigiendo hacia Él. No esperemos que nuestra voz, con la tonalidad y el sonido que tiene, pues llegue y viaje muchos kilómetros hasta donde está Dios. No, no se refiere a eso. Dios, si alguien dirige hacia Él su pensamiento, Dios escucha los pensamientos. Y podemos expresar estos pensamientos hablándolo en voz alta o también diciéndolo en silencio, derramando nuestra alma a Él. Y vamos a leer este pasaje. Les dije Mateo capítulo 21, versículo 22. Ya está ahí en su pantalla. Dice así: y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibirás. En el otro pasaje decía que confiando en Él. Y en este dice creyendo. Entonces, la confianza en Dios es creer que Dios tiene el poder, la capacidad, la autoridad para que Él me dé lo que yo le estoy pidiendo. Hay ocasiones en que alguien puede decir, mira, te prometo que mañana te voy a dar un carro. Y alguien mencionará, ¿por qué me prometes eso? Pues si ni siquiera tú tienes carro. O sea, pues no tienes las capacidades económicas para darme un carro. Yo no confío en lo que me estás diciendo, yo no creo en lo que me estás diciendo. Pero cuando nosotros nos dirigimos a Dios, es algo muy importante que tenemos que dirigirnos en lo que le pidamos, creyendo y confiando que Él tiene ese poder para darme lo que le pido. Si nosotros no creemos en Dios o no confiamos en Él, no por eso le hacemos algo a Dios. No por eso Dios deja de ser menos poderoso. En realidad, el creer y el confiar en Dios, realmente al que le sirve es a ti, porque Dios ve que lo estás reconociendo y entonces, dice aquí este pasaje, y todo lo que pidieres en oración, creyendo en Dios, lo recibiráis. A esta parte de creer en Dios, dice en el libro de Santiago, cómo se le llama en la Biblia. Confiar y creer en Dios en la Biblia tiene un nombre. Santiago, capítulo 1, versículo 16. Dice así. Santiago 1, perdón, es 6, no 16. 1, 6. Ya lo están viendo en sus pantallas, dice de esta manera. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Quiere decir que cuando yo le pido a Dios algo, debo de creer que Dios me lo puede dar, debo de confiar en Él, que me lo puede proporcionar, y a eso se le llama en la Biblia fe. La palabra fe es la confianza que uno tiene en Dios. La misma Biblia nos enseña que la fe, la confianza, quien la deposita en un hombre va a ser defraudado, va a ser traicionado. Muchas personas ponen su confianza en alguien para que les guarde su dinero y se los haga crecer. Y después,
resulta que esa persona se va con el dinero y defraudó a esas personas. ¿Qué pasó con el que confiaba en él? Pues se ve defraudado. Quien pone su confianza en Dios no es así. Quien pone su confianza en Dios no es defraudado. Dios es un ser que tiene el poder, que tiene la autoridad para darnos lo que le pidamos. Bueno, pero no cualquier cosa. Hay ocasiones que nosotros, pues, pedimos cosas que, que no están correctas. Por ejemplo, hay algunos que dicen, Dios, te pido que por favor, le vaya mal a mi vecino, porque él siempre me avienta la basura ahí en mi lugar, en mi calle, te pido que le vaya mal. Pues, por ahí si puedes, Dios, pues que un carro lo atropelle. Entonces esas cosas, pues Dios no nos va a conceder, ¿verdad? Tenemos que pedir cosas que sean de acuerdo a su voluntad. En este mismo Santiago, capítulo 4, dice el versículo 3. Santiago 4, 3. Ya lo están viendo ahí en su pantalla. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Entonces hay ocasiones que nosotros no pedimos algo que tenga relación con, con la voluntad de Dios, con las cosas que Él desea. Si alguien nada más se la pasa pidiéndole a Dios, Dios te pido que por favor me saque ya la lotería porque no quiero ir a trabajar, quiero estar acostado en la cama, nada más pensando en que tengo muchos millones en el banco. Pues ese tipo de peticiones Dios no las concede. Pero por ejemplo, si alguien está enfermo, dice Santiago 5, versículo 15, aquí mismo en este libro, dice así, Santiago 5, 15. Y la oración de fe, ahora sí sabemos a qué se refiere. La oración confiando en Dios. Lo que quiere decir fe. Fe es confianza en Dios. Y la palabra oración ya dijimos que es invocar, que tiene relación con la invocación. Entonces, el que invoca a Dios tiene que tener fe. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados le serán perdonados. Aquí dice que si alguien está enfermo y pide su sanidad a Dios, tiene que pedírsela esperando que sí la va a recibir, confiando en Dios, no diciendo, Señor, te pido que me sanes, pero no, yo sé que no me vas a sanar, ¿verdad? No me vas a sanar. Pues ahí ya estás dudando, y la Biblia pues ya nos enseñó que el que pida, dice, pida con fe, no dudando. Ya lo vimos. Regresemos a Santiago para que recordemos este pasaje. 1, versículo 6. Dice así, pero pida en fe, no dudando, nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar. Entonces, queremos recibir las cosas de Dios, pues tenemos que pedir cosas que estén de acuerdo a su voluntad. Y alguien me dirá, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde dice que tenemos que pedir cosas que estén de acuerdo a su voluntad? Bueno, Primera de Juan. Primera de Juan, este pasaje es muy importante para cuando invocamos a Dios, oramos a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, dice el versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Aquí está en su pantalla. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si le pedimos, por ejemplo, Dios, ayúdame a ser mejor, y esa es la voluntad de Dios, pues entonces lo que le estoy pidiendo está de acuerdo a su voluntad, y Dios me lo concede. Señor, ayúdame a cambiar en mi vida, ayúdame a ser menos violento, menos agresivo, menos ofensivo, más paciente,
Pues esas cosas Dios las concede porque están de acuerdo a su voluntad, pero las concede si nosotros lo hacemos con fe. Y hay algo muy importante, no tratando de engañar a Dios cuando nos comunicamos con Él. Es decir, debemos de hacerlo sinceramente. Dice así en el libro de, eh, a ver, este pasaje, dice, la oración debe ser sin engaños. Ay, creo que este pasaje no lo apunté. No lo apunté. Ahorita se los doy. En donde dice que la oración debe ser con labios sin engaño. A lo mejor, déjenme ver, está conectado. Luego el que nos ayuda en encontrar algún pasaje es el hermano Mario. No, en esta ocasión no está conectado. Ahorita Pasa vos, hermano. Sí, alguien Quizás está. le sirva Salmo 17 del 1 al 15. Salmo 17, 1. Ajá, del 1 al 15. Sí, este es. Salmo 17, lo voy a poner en la pantalla. Gracias. Salmo 17, 1. Entonces, cuando oramos, pues no tratemos de engañar, de decirle cosas a Dios que no son ciertas. Él conoce todas las cosas, conoce nuestros pensamientos. Y dice así el Salmo 17, 1. Ya lo ven ahí en su pantalla. Dice, oye, oh Jehová, justicia, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha sin labios de engaño. Y cuando alguien no utiliza el engaño, quiere decir que lo que dice es verdadero, es sincero. Eso es lo que estamos eh, viendo en la Escritura. Ahora bien, cuando nosotros nos comunicamos con Dios y tenemos fe, dice Jeremías capítulo 17, ya voy a ir terminando, este pasaje ya vamos a ir concluyendo, lo que teníamos que ver en este día, y creo que ya lo hemos tocado. Jeremías 17, dice el versículo 7. Jeremías 17, versículo 7. Dice así: bendito el varón que se fía en Jehová. Que se fía aquí es un sinónimo de que confía en Jehová. Cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol, versículo 8, plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Pero ahora vamos a leer el versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hay ocasiones que en vez de confiar en Jehová, se confía en los hombres. Hay ocasiones que en vez de pedirle a Dios la sanidad, pues creemos que si vamos con el doctor que tiene tantos títulos, pues entonces él nos va a dar la sanidad. No, estamos equivocando. Nosotros tendríamos que confiar en Dios, que Él va a poner los medios y va a guiar las manos de algún médico que me vaya a intervenir. Eso es diferente. Pero si yo confío en el hombre, pues eso no le gusta a Dios. A Dios le gusta que confiemos en Él. Y con este pasaje termino. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Proverbios 16, 3. Así es que lo que vimos hoy es que cuando llamemos a Dios, le llamemos sinceramente y confiemos en Él para que podamos recibir lo que le estamos pidiendo. Dice el versículo 3, encomienda a Jehová tu camino, tus obras,
y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, si tenemos algún proyecto, si tenemos alguna situación, bueno, pon en manos de Dios estas cosas y Él se va a encargar de que se hagan realidad, de que se afirmen. Pues con esto estaríamos concluyendo este tema del día de hoy. Espero que nos sea útil, espero que entendamos qué es la fe en la Biblia, que entendamos qué es invocar a Dios y para qué sirve. Pues con esto daríamos por concluido este pequeño estudio. Espero que a los que estén apenas pues iniciando en la palabra les sirva y siempre pues aprendamos un poquito más. Que a todos Dios les bendiga, paz a vosotros a todos. A vos paz, hermano. A vos paz, Gracias por la gracias. A vos, Paz, transmisión. muchas gracias. Que A vos paz. descansen. A vos, hermano, gracias.